los temas más importantes que tienen que ver con nuestra vida, con la felicidad, con el verdadero bienestar emocional, con las relaciones, con el descubrimiento de ese potencial oculto que todos tenemos y que ni siquiera sabemos que tenemos. Hay una historia muy bonita, viene del Oriente. Yo soy un gran enamorado de la filosofía oriental y de la filosofía en su conjunto. En una ocasión un marajá había sido invitado por su primo, otro marajá que vivía en un lugar distante. Y el marajá subió en su carruaje con su escolta y empezó a recorrer los caminos de la India, y a mitad de camino vio sobre un tronco a un señor, a un vagabundo, con unas ropas totalmente viejas, llenas de agujeros, y el marajá se paró, bajó del carruaje, se acercó a aquel hombre que estaba dormido y le introdujo en uno de los bolsillos de su pantalón una valiosísima esmeralda. Y el marajá dijo: en el momento en el que este hombre despierte y descubra la extraordinaria esmeralda que he puesto en su interior, su vida se transformará. Volvió al carruaje y llegó a la ciudad donde estaba el otro marajá, su primo, y ahí estuvo un tiempo con él, disfrutando y hablando de temas múltiples. Y llegó el momento de regresar a su ciudad por el mismo camino. Y cuando regresaba, vio que estaba el mismo señor también dormido en el tronco. El marajá pidió que se pararan el carruaje, se bajó, se acercó y despertó a aquel hombre. Le dijo: ¿cómo es posible que sigas aquí? Y esos ropajes totalmente rotos, ¿cómo es posible que no haya cambiado tu vida? Y el hombre, asustado ante la figura imponente del marajá, dijo: ¿cómo va a cambiar mi vida si soy un desgraciado, si no tengo dinero, si no tengo fortuna? Y el marajá le dijo: ¿y la esmeralda que puse en tu bolsillo? Aquel hombre se quedó un poco sorprendido, metió la mano en el bolsillo, sacó una esmeralda de un valor incalculable y dijo: jamás se me ocurrió mirar aquí. Todos nosotros tenemos tesoros, tenemos esmeraldas, y el sitio donde nunca se nos ocurre mirar es en el interior. Siempre estamos esperando que algo nos resuelva las cosas. Y cuando pasan determinados eventos, determinadas circunstancias, esa esmeralda que todos tenemos dentro está diciendo: ¿por qué no miras dentro y descubres la grandeza que hay en tu interior? Quiero, compartiendo parte de esas experiencias que nos cuenta Mario, compartir con ustedes uno de los ejercicios que yo hago frecuentemente con los libros de Mario y que me van a ver que literalmente tengo algunas de las hojas marcadas porque las voy repasando. Ya estoy viendo que haya también alguien, y espero que algunos de ustedes tengan este mal hábito, que en verdad es muy bueno. Y lo que hago es que con cierta frecuencia entro en ciertas páginas y las vuelvo a repasar porque por algún motivo me las dejé marcadas para volverlas a leer. Hay una en particular en el que el libro del Camino del Despertar de María Alonso habla de la distancia emocional y habla de estar centrado en el jara, que es como sentir que uno es una montaña. ¿Y por qué una montaña? Con los pies anclados en el suelo y la cabeza tocando al cielo. Aunque llegue el invierno con sus vientos helados, la montaña no pierde su centro, su solidez y su presencia. Aunque llegue el verano con sus altas temperaturas, la montaña se mantiene erguida y estable. Y aunque llegue el otoño en sus dificultades, la montaña sigue estable. Y cuando llega la primavera, época sin duda agradable, la montaña no se aferra a ella para impedir que se acabe. ¿Por qué te pareció tan importante hacer esta analogía con la montaña, Mario, cuando hablas de la importancia de estar centrado en el jara y lo que muchos necesitamos saber sobre eso? Yo hice muchos años artes marciales, muchos años hice judo, karate, taekwondo, hapkido, aikido, muchos años. Y en las artes marciales hay un elemento fundamental que es estar muy en conexión con tu centro de gravedad.
En taekwondo, que es un arte marcial coreano, la mayor parte del tiempo estás en el aire, son saltos en el aire, ¿no? Y cuando caes tienes que caer muy bien, tienes que caer con estilo, tienes que caer como un gato. Tú a un gato le ves saltar de un árbol, va dando volteretas, pero al final cae perfecto, ¿no? Entonces siempre me interesó esta parte del centro de gravedad, que tiene una connotación, por supuesto, en relación a la posición del cuerpo, pero tiene una connotación energética. Uno de los centros energéticos más importantes del cuerpo están precisamente en el jara. También porque la investigación que hay en el campo de la medicina muestra que el tubo digestivo es realmente un cerebro, es el segundo cerebro. Lo descubrió el doctor Gershon, catedrático de gastroenterología de la Universidad de Columbia, Nueva York. Es un cerebro que está afectando a nuestro estado de ánimo, que está afectando a nuestra percepción de la realidad. Vosotros sabéis que en determinados momentos uno dice, uff, por aquí no, o por aquí sí, y lo nota en el tubo digestivo. Hay una expresión en Estados Unidos que es I feel in the guts, lo siento en las tripas, ¿no? Por eso también. Entonces, hablar del jara no es hablar de algo raro, no es hablar de algo esotérico, sino de algo de bastante profundidad. Por otra parte, la metáfora de la montaña. A mí, a lo largo de los años, me ha importado muchísimo un lenguaje que sea capaz de tener un impacto a nivel del inconsciente. Porque si solo tienes un impacto a nivel del consciente, a nivel del conocimiento, como podremos todos entender, el tener más conocimientos no necesariamente implica un cambio en el comportamiento. Pero si tú tienes un impacto a nivel inconsciente, se produce un efecto muy curioso del que hablaban los griegos, no del inconsciente, hablaban de este concepto que es metanoia, un cambio en tu percepción. Empiezas a ver las cosas de una forma diferente. Entonces hay que entender el lenguaje del inconsciente. El inconsciente lo está entendiendo todo. El inconsciente no habla con palabras porque está conectado con el hemisferio derecho del cerebro, que es mudo, pero sí habla con sensaciones, habla con intuiciones, habla con imágenes, y entiende especialmente todo aquello que refleje imagen, sensación y sentimiento. Cuando uno piensa en una montaña, ve algo muy sólido. La montaña es una analogía de lo que en realidad somos, el ser. Y las estaciones, aunque aquí en Guayaquil probablemente no tenéis tantas estaciones como tenemos en Europa marcamos claramente la diferencia entre la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Entonces son cosas que le suceden a la montaña. El invierno le sucede a la montaña. El verano le sucede a la montaña, lo mismo que el otoño y la primavera. Pero no altera para nada lo que es la montaña. Esto es fundamental porque lo que busco con esta metáfora y con una meditación específica que he hecho sobre la meditación, que es la meditación de la montaña, es que la persona conecte con lo que realmente es, se vea como una montaña. Y en los momentos de más dificultad, que son los momentos de invierno, cuando tienes pruebas duras, cuando las cosas no te salen bien, cuando tienes una enfermedad, cuando el tema económico no te va bien, que no confundas lo que tienes con lo que eres. Porque este desapego de lo que tienes te da una capacidad de transitar en medio de la dificultad muy superior a si crees que lo que tienes es lo que eres. Por eso es la metáfora de la montaña. Hay una parte muy bonita, hago unas dos preguntas y les voy a dar paso, así que vayan pensando las suyas, que quiero de verdad y de corazón que aprovechen este encuentro único que están teniendo con un grande. Y en la metáfora de la montaña, Mario, tú mencionas en tu libro que tanto el enfrentamiento como el rechazo, o ya sea una situación complicada, como nos decías ahora mismo, que por cierto todos libramos batallas, ahora mismo todos estamos librando una batalla, tú decías, se puede romper la conexión con el jara que hablábamos, ¿no? Este presente. Pero la sumisión, la resignación, el adoptar el papel de víctima también lo hace. En cambio, y miren esto, aceptar como la montaña, que a veces es primavera y otras veces es verano, otoño o invierno, es lo que nos permite mantenernos conectados con nuestro centro. En realidad, solo la aceptación de lo que es evita que se activen las reacciones de ataque, de huida y de bloqueo. Hablemos, Mario, de esa
aceptación? Porque hoy yo creo que hay mucho dolor, y no hablemos solamente de nuestros jóvenes ni de otras generaciones, pero hay mucho dolor en no aceptar lo que somos. Recibimos tanta información de dónde estamos y dónde creemos que podemos estar, o donde queremos estar, y esa brecha se va haciendo tan grande cada vez más, y cuando tienen más información y no hay pausa de todo el universo de posibilidades que hay, que en esa brecha de a donde no puedo llegar, se empieza a abrir este sentimiento de insatisfacción, de no aceptar dónde estoy y siempre querer estar en otro lugar. Y a la vez, cuando llegan los momentos difíciles de esa montaña, no aceptar que quizás a veces tiene que ser invierno. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? Porque lo que preguntas es, vosotros sabéis que el cuerpo humano tiene vísceras, tiene músculos, pero hay algo que si no lo tuviéramos no podríamos mantenernos estables, que es la columna vertebral. La columna vertebral es el pilar que sostiene el organismo entero. Si la columna vertebral se desploma el corazón, se desploma el hígado, se desploma el páncreas, se desploma el cerebro, se desploma todo. Entonces, la aceptación es la columna vertebral de la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano es como una montaña rusa. Hay momentos en los que estás en un sitio muy alto, todo te va bien, la gente te quiere, tienes salud, económicamente vas bien, tienes unas buenas relaciones, y todos lo sabemos, de un día para otro de repente te cambian las cosas. Es así. Y tienes la bajada. Y luego tienes otra subida. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es cuando uno está arriba y cree que nunca bajará. O está abajo y cree que nunca subirá. La aceptación es lo que te permite entender que hay momentos en los que estás arriba y hay momentos en los que estás abajo. Y congraciarte, reconciliarte con eso que es la vida. ¿Y por qué la aceptación es tan importante? Porque es un gesto de humildad. Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, es un gesto de profunda arrogancia. ¿Por qué arrogancia? Porque queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Cuando nosotros aceptamos que la vida es lo que es, con sus momentos álgidos, con sus momentos bajos, esa aceptación, abrazar esa realidad, tiene un impacto profundísimo en la salud física, en la salud mental y en la salud anímica. ¿Cómo sucede esto? De la siguiente manera, ¿y cuál es la conexión con el jara? Cuando yo estoy en un momento bajo, estoy en la parte baja de la montaña rusa, si volvemos a la metáfora de la montaña, cuando hay invierno, hay otoño, el invierno el frío y el otoño la caída de las hojas, empiezan los árboles a cambiar, etc. En ese momento, si yo me enfado, si yo me rebelo, si yo muestro mi profundo descontento frente a la vida por eso, se activa una parte del sistema nervioso que opera por debajo de la consciencia, que se llama sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene un impacto directo en el jara, tiene un impacto directo en el tubo digestivo, tiene un impacto directo en la microbiota, lo altera por completo. Deja de funcionar bien ese segundo cerebro. El mal funcionamiento de ese segundo cerebro, para que os hagáis una idea, está asociado directamente a cuadros de ansiedad y de depresión por inflamación del cerebro. Cuando yo acepto, es decir, asumo que la vida es como una montaña rusa, que la vida te ofrece inviernos, primaveras, veranos y otoños, es decir, reconociendo que me gusta más la primavera y el verano que el invierno y el otoño, entiendo, asumo que la vida es así. En ese momento el sistema nervioso simpático se queda apaciguado y se activa el sistema nervioso parasimpático. La activación del sistema nervioso parasimpático tiene un impacto directo en el jara. ¿Cuál es el impacto? Mejora de la función digestiva, mejora de la función de la microbiota, el conjunto de bacterias, etcétera, que viven en el tubo digestivo, lo cual a su vez tiene un impacto directo en la salud del cerebro. Claro, si tiene un impacto en la salud del cerebro, si el cerebro funciona mejor, entendéis que podemos gestionar mejor
los inviernos y los otoños que si el cerebro funciona mal. Por eso es tan importante la aceptación. En medicina, algunos de vosotros sabéis que yo ejercí la cirugía general de aparato digestivo cerca de 26 años. Ya podemos entender lo difícil para un paciente que es aceptar una enfermedad. Es lo más inteligente, porque cuando no lo acepta, cuando se rebela, se activa el sistema nervioso simpático. Ya lo hemos visto antes. El sistema nervioso simpático produce la liberación en la sangre de una sustancia llamada cortisol. El cortisol bloquea precisamente a esas células de nuestro sistema de defensa que tienen que atacar las bacterias, los virus y los tumores. Es decir, esa rebeldía, esa aversión, precisamente el impacto que tiene, por más humano que parezca, el impacto que tiene es profundamente negativo en la salud. Mientras que si la persona dice, es verdad, ojalá no hubiera tenido esta enfermedad, pero asumo que está aquí por alguna razón que se me escapa. Hay un para qué que mi mente analítica y racional no puede entender, pero yo me abro al misterio en lugar de hundirme en la desesperanza. Entonces se activa el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático está asociado, pero de una manera impecable y extraordinaria, con una mejora del funcionamiento del sistema de defensa. Es decir, el cuerpo se vuelve mucho más agresivo frente a las bacterias, los virus y los tumores. Tu cerebro está mucho más abierto a saber lo que hay que hacer para vencer la enfermedad. Nunca, nunca, nunca hemos de confundir la aceptación con la resignación. La aceptación es un proceso activo. Asumo que esta es la realidad y ahora voy a poner todo mi esfuerzo y mi dedicación para transformarla. Mientras que la resignación es un proceso pasivo. No puedo hacer nada, por tanto, lo único que tengo que hacer es aguantarme. O sea, no confundamos nunca la resignación, que es un proceso pasivo, con la aceptación. La aceptación no te está diciendo, tienes una enfermedad, es lo que hay, acéptalo. No, tienes una enfermedad, asúmelo y ahora ponte en marcha para curarte. Y por eso, cuando uno acepta, una de las cosas que se activa es el sistema nervioso parasimpático. Mientras que cuando uno no acepta y se resigna, se activa el simpático. Esa relación, yo tengo que admitirles que desde hace 8 años que vengo estudiando, aprendiendo, formándome con Mario Alonso, una de las cosas que a mí más me llama la atención de su perfil es que estamos hablando de un médico de Harvard de 30 años en medicina o tantos años en medicina, sí, no lo vamos a decir pero exactos. Pero no tanto tiempo en Estados Unidos, no, Estados Unidos y España. Y todos estos años, y luego vincular todo lo que es la ciencia con la conexión que, y una parte de ella habla en el libro, cuando dice, y si nuestro aparato digestivo y lo que contiene influye directamente en nuestra personalidad, en nuestra forma de pensar, de percibir la realidad, de sentir, de actuar, de relacionarnos. A mí una de las partes más fascinantes que me parecía era quienes estudian la ciencia, lo explícito, lo que se ve, lo que se mide, lo que se puede cuantificar, que ahora reconocen el impacto tan revelador que supone la gestión de nuestras emociones, la gestión de incluso nuestra personalidad y la relación directa que existe entre lo uno y lo otro. Te voy a preguntar sobre eso, pero antes quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacer, y si están tímidos yo sigo, pero si no, anímense a levantar la mano. Perfecto, por acá. Le ayudamos con el micrófono. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Doctor Mario, quisiera saber, en este mundo tan globalizado y acelerado, donde se valora la rapidez y la productividad constante, ¿cómo podemos aplicar el mindfulness que parezca una pausa improductiva? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la atención plena y las exigencias del entorno laboral? Porque es algo que yo manejo constantemente y quisiera saber cómo solucionarlo. Es una muy buena pregunta y a veces las mejores respuestas entiendo que son experiencias concretas. Yo quiero que recordéis, no sé cómo sería en Ecuador, pero hubo una época en España hace unos años donde la prensa escrita, y tú eres periodista, Steffi, la prensa escrita empezó a caer en picado, porque el mundo digital se iba imponiendo.
Quizás esto lo hayáis vivido aquí porque es un fenómeno mundial, ¿no? Y entonces me invitó el presidente de una de las organizaciones más importantes de prensa que hay en España para hablar a sus mejores clientes en el campo del liderazgo. Y antes de dar la conferencia me quiso conocer el director general. El director general lo habían traído de San Francisco, no nos conocíamos, tampoco él estaba implicado en esa petición de dar la conferencia, pero me quiso conocer, una persona súper agradable. Él no sabía mi vinculación con el mindfulness, no lo creo. Él sabía que iba a hablar de liderazgo. Y en un momento determinado, él va y dice lo siguiente: si yo no practicara la meditación todos los días, no podría gestionar la presión a la que estoy sometido. Yo quiero que entendamos una cosa. Que uno esté muy activo, moviéndose mucho, no quiere decir que sea muy eficiente. Que uno pase muchas horas trabajando a lo largo del día, no quiere decir que esté resolviendo adecuadamente muchas cosas. Que se exija a las personas cumplir un horario, cuando a lo mejor los resultados mejores los podrían obtener con otro horario, me parece un absurdo. Si nosotros hoy no metemos episodios de recuperación, y el mindfulness, la práctica de la atención plena, es una de las posibilidades, hay otras, no vamos a ser eficientes, no vamos a tener buena salud. Sí, vamos a dedicarle muchas horas, vamos a movernos mucho, pero al final de verdad que lo que va a contar va a ser cuánto nos hemos movido y las horas que hemos dedicado, o va a contar más la eficiencia de lo que hemos hecho, la calidad de lo que hemos hecho y el bienestar con el que lo hemos hecho. Por tanto, que nuestra sociedad marque una pauta anormal no quiere decir que eso sea lo correcto. Tampoco la opinión de la mayoría tiene por qué corresponder a la realidad. Hace 500 años la mayoría del mundo pensaba que la Tierra era plana, o pensaba que el Sol era el que se movía y la Tierra estaba quieta. Pues estaban equivocados. Yo te digo una cosa, yo empecé a enseñar mindfulness hace cerca de 30 años. Grupos pequeños de personas del mundo empresarial. La sensación de vértigo era enorme, porque nadie en España enseñaba esto. Y empecé a ver un impacto en presidentes de organizaciones, en dueños de compañías, realmente sorprendente. ¿Por qué cerraban los ojos? Quizá porque me daba una credibilidad mi formación como médico y como científico. Y ahora te pongo otro ejemplo. O sea, grupos pequeños, 20 personas, 30 personas, tal. En una ocasión, uno de los bancos más importantes que hay en el mundo me pidieron que diera una conferencia sobre mindfulness. Te hablo hace unos 4 años, 5 años. Dije, qué curioso. No te puedes imaginar la cantidad de gente que había. O sea, habría como, el auditorio tendría como para 400, 500 personas. O sea, muchísima gente se quedó fuera. Y dije, qué sorprendente que genere, no era mi presencia, era el interés del tema. Cuando terminé, me dijeron que el presidente del banco quería hablar conmigo. Me llevaron a su despacho y me tuvo media hora haciéndome preguntas sobre el mindfulness. Un año después me lo encontré en un bautizo, al presidente. Se me acercó y me dijo, Mario, quiero decirte que todos los días practico el mindfulness. Estamos en un momento extraordinario en la historia de la humanidad. Estamos despertando, por fin, a pesar de que todavía estemos en la oscura noche. Yo os digo que se está produciendo un despertar enorme. Por mi trabajo viajo muchísimo y lo estoy viendo en montones de sitios. Temas que tienen que ver con la práctica de la meditación, prácticas que tienen que ver con la autogestión emocional, con lo que estás potenciando tú, Estefi, todo lo que es las habilidades emocionales, generan tal interés porque nos hemos dado cuenta que o metemos estas cosas en nuestras vidas
o no tenemos futuro. ¿Qué os quiero decir? Que a pesar de las dificultades que veáis, que a pesar de la oscuridad con la que a veces nos encontramos, nunca perdáis la esperanza. Está produciéndose un despertar a nivel global. Y cuando no lo creemos, nos viene muy bien la poesía, porque la poesía es el lenguaje del alma. Y hay un autor libanés que tiene una poesía maravillosa en este sentido, que es: en todo invierno que soporta el corazón hay una primavera a punto de despertar. Y detrás de la noche más oscura está la promesa de un precioso amanecer. Que cuando pasemos por momentos de oscuridad, que todos lo pasamos, recordemos que ahí, en medio de la oscuridad, está la promesa de que algo hermoso va a despertar. ¿Cuál será el impacto? Que caminaremos por esa oscuridad de una manera completamente diferente. Caminaremos con ánimo, con ilusión, porque sabemos que esa oscuridad es el preámbulo de la luz del despertar. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ok, allá tenemos una. Vamos allá y luego acá. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, gracias por el tiempo que se ha dado. Yo lo escucho gracias a mi esposo. Y mencionó hace un momento que mientras más pronto podemos incluir esto en nuestras vidas del despertar, es mucho mejor, ¿no? ¿En qué momento o cómo usted considera que es adecuado que vayamos formando o blindando a los niños frente a un entorno que tal vez usted lo sabe, ¿no? De violencia, de discriminación, sobre todo en los entornos escolares, porque en casa podríamos buscar formarnos cada vez más para cuidarlos, para fortalecerlos, pero tienen esas escuchas externas. Y gracias por estar en Ecuador nuevamente. Bueno, es una gran pregunta, porque efectivamente es un gran desafío lo que se está viviendo hoy en muchas instituciones, en muchos colegios. Yo lo que te digo, por ejemplo, es que ya hay países enteros que se están dando cuenta de la necesidad de que esto cambie y están haciendo enormes esfuerzos para que eso cambie. Hay un sentido de responsabilidad mucho más marcado a nivel global. En segundo lugar, tenemos que entender que los niños son extraordinariamente receptivos a esto. Yo me he quedado sorprendido, a ver, cuando yo doy conferencias y doy cursos, normalmente va gente como los que estamos aquí, personas adultas más o menos jóvenes. He visto a veces con sorpresa que han llevado niños de 7 años, de 4 años, que han aguantado como campeones 2 horas y que les han dicho a sus madres o a sus padres: esto me cambia la vida. Es decir, los niños tienen una capacidad extraordinaria para captar esto. El ser humano tiene anhelo de esto. Por otro lado, te diría que uno no tiene que quedarse como sobrepasado por la envergadura del desafío, sino dar pequeños pasos. Pequeños pasos. Yo tengo un amigo que montó una fundación, él es un empresario muy conocido en España, de los más conocidos, montó una fundación para enseñar creatividad en los colegios. Me pidió que estuviera con los profesores en la sesión de inauguración. Empezó muy humildemente. Un buen día organizó un evento en un sitio que se llama La Caja Mágica. Había algo así como 5.000 niños, todos haciendo proyectos de creatividad. Y te quedabas sobrepasado. Mirad, lo pequeño, cuando se hace con fe y con amor, antes o después te lleva a lo grande. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que ante la envergadura del problema, por llamarlo así, el desafío, dicen: yo no puedo hacer nada. ¿De verdad? No puedes hacer algo. Porque si haces algo con verdadero amor, con verdadera convicción, estás teniendo un impacto más allá de lo lógico. Os he comentado la situación de este banco
unos más importantes del mundo, cuando organizaron la sesión de mindfulness y me invitaron. Y yo pregunté de dónde venía la invitación. Si venía de un director general o venía de alguien con mucho cargo en el banco. Y me dijeron que no, que venía de una empleada. ¿De una empleada? Es decir, dentro de la jerarquía del banco, uno de los niveles más próximos a la tierra. Y dije, ¿cómo es posible? Pues porque esta mujer experimentó en su propia vida. Esto es lo importante. Una cosa es que lo sepas y otro que lo experimentes. No hablas desde el mismo lugar. Si lo has leído, así lo has vivido. Esta mujer vivió en su propia experiencia cómo la quietud, cómo la paz interior, cómo la práctica de la meditación cambiaba su vida. ¿Y qué hizo? Empezó a enseñarlo a alguno de sus compañeros. Y esto sucede como las ondas cuando tiras una piedra en un lago. Se fue extendiendo, se fue extendiendo, se fue extendiendo. Y una persona que ocupaba un sitio tan sencillo en la organización cambió la cultura de un banco. Y cuando organizaron un evento de mindfulness, ella quiso que fuera yo. Y yo la saludé con profunda admiración. Porque lo lógico es pensar que estos cambios tan profundos en una organización solo pueden venir o de un director general o de un presidente, una directora general, una presidenta. Pues no. Pero qué fácil es decir, yo soy solo una empleada, soy un empleado, ¿qué voy a hacer? Como decía Thomas Alva Edison, las personas que dicen que algo no puede ser hecho no deberían interferir el camino de aquellos que ya lo están haciendo. Mientras se pasan el micrófono, alguien por acá quería preguntar. Quiero contarles que justamente parte de este contenido es el que estamos trabajando en la certificación del video que vieron previo a este conversatorio. La certificación en habilidades emocionales aplicadas, que la estamos lanzando en alianza con la Academia Busca Sentido y la UES, justamente lo que busca es recoger estos testimonios que nos hemos dedicado a entrevistar en los últimos años a grandes expertos alrededor del mundo, pero para dar un paso más allá de la divulgación, es decir, irnos un poco más allá de solamente escucharlos y saber y que nos mueve y que nos transforma y que sin duda nos invita a hacer a un camino propio de autoconocimiento y recorrer ese camino de crecimiento, pero ir un paso más allá hacia prepararnos ya a conocer y aplicar esas herramientas. O sea, ¿qué necesitamos hacer para poner este ejercicio en práctica, para tener un estudio de caso? Es decir, es una metodología, por cierto, muy breve, de 48 horas, no es que se tienen que pasar estudiando 3 años, ni mucho menos, pero ya es una breboca que nos invita por lo menos a conocer algo más de, oye, ¿qué es esto de aprender a gestionar mis emociones? Porque es que a mí me va a cambiar la vida empezar a escuchar a estos grandes expertos sobre cómo podemos vivir mejor y luego intentar ponerlo en práctica, en ejercicios, en herramientas, de estudiarlo un poquito y mañana poder decir, tengo una certificación que se las da su universidad, la UES, una certificación en habilidades emocionales. Es que qué distinto, Mario, te pregunto brevemente, qué distinto es que una persona pueda reconocer y decir, me interesé, me formé en esta que yo digo que es la clase que no nos dieron, que nos saltamos en la vida y que luego a las penas tenemos que aprenderla, que es aprender a gestionar nuestras emociones. Pero qué distinto es cuando nos formamos en eso y le podemos decir al mundo, tengo interés en conocerme mejor. Vosotros sabéis que hoy en día de lo que más se habla en general es de la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Pues yo participo en foros internacionales en los que de repente se habla de la inteligencia artificial. Y a mí me invitan, y yo me pregunto para qué me invitan si van a hablar de inteligencia artificial y yo no soy ningún experto. ¿Sabéis por qué me invitan? Porque se han dado cuenta que en un mundo de inteligencia artificial es fundamental potenciar capacidades humanas. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, porque junto a la subida de la tecnología está habiendo una llamada a la mejora en todo lo que tiene que ver con habilidades humanas. Yo no sé a quién, pero a alguien se le ocurrió hace años algo que hizo mucho daño, mucho daño. Vosotros sabéis la importancia del lenguaje, que sí. Todos sabemos la importancia de las palabras te cambian la percepción.
Yo no sé a quién se le ocurrió decir hace años que había las hard skills y las soft skills. Porque si hay hard skills, a mí por favor que no me hablen de soft skills, no me interesa. ¿Cómo es posible que a los human skills, a las habilidades humanas, se las haya podido llamar habilidades blandas? Y hoy resulta que se reconocen como hard skills. Por eso cuando alguien dice, este es un experto en soft skills, imaginaros, yo inmediatamente lo corrijo. No, será human skills, porque somos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, curiosamente, ni siquiera en las facultades... ¿Alguno de vosotros sois médicos? Tú eres médico. Me corregís si no es vuestra experiencia. ¿Alguno de vosotros sois psicólogos? Me corregís si no. En la Facultad de Medicina, 6 años, ¿verdad, campeones? 6 largos años, a que nos explicaron de todo. A que tuvimos que aprendernos los más de 500 músculos que hay, origen, inserción, inervación, acción, ¿a que sí? A que tuvimos que aprender todas las bacterias que pueden producir una infección, ¿a que sí? A que tuvimos que estudiar el ciclo de Krebs, el ciclo de las pentosas, todo. A que no nos hablaron de la relación con los pacientes. Y los que sois psicólogos, se os ha hablado de la patología, pero ¿quién ha hablado de la salud mental? Yo he estado con foros con miles de psicólogos, media hora hablar de la salud mental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro nivel de ignorancia en el autoconocimiento y en la gestión emocional es supino. No sé si usáis esta palabra aquí. Supino es máximo. ¿Qué pasa? Que nos da vergüenza reconocerlo. Y lo más importante es reconocerlo porque no pasa nada, no es ninguna mancha no haberlo aprendido, si es un problema no quererlo aprender. Vamos a la pregunta de acá que nos estaba esperando. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Soy estudiante de psicología de esta universidad. Tengo una pregunta porque justamente lo que quiero hacer es psicología de bienestar. Pues aquí va la pregunta. Doctor Puy, en un mundo donde muchas personas viven atrapadas en la prisa y en la presión constante, ¿cómo podemos reconectar con nuestra verdadera esencia y construir un bienestar que no dependa solo de las circunstancias externas? Muchísimas gracias. Hay que estar dispuesto a pagar el precio. Cuando yo dejé la cirugía después de 26 años y sé lo que me costó llegar donde llegué, y decidí dedicarme por completo a investigar, a compartir esto, aunque llevaba ya años estudiándolo, no todo el mundo lo entendió. No todo el mundo lo aprobó. No todo el mundo lo celebró. Alguno me vio como si fuera un loco. Ahora bien, por alguna razón yo sabía que este era el camino. No por una inteligencia superior, porque mi inteligencia es normal, sino porque mis pacientes me lo habían dicho. Me habían dicho cómo hablarles de estas cosas, cómo enseñarles a gestionar su mundo afectivo, estaba cambiando su vida. Por eso sabía que era el camino correcto. Y por eso persistí. Y cuando yo daba sesiones de meditación, la gente se quedaba muy sorprendida, por eso tenía que echarle un cierto valor. Hoy en día nadie va a poner el grito en el cielo porque digas que vas a hacer una sesión de meditación, están deseando. Hace poco estuve en México, había un foro de 10.000 personas y todos estuvimos meditando, 10.000. Ojo con la cifra que dijo, que la dice muy rápido, pero calculen lo que es tener 10.000 personas escuchando. Nosotros acabamos de tener aquí en su casa, en la UES, hace un día, 1.000 personas. En Quito estuvimos con 2.500 personas escuchando a María Alonso. En México estamos hablando de 10.000 personas. La sed de este conocimiento, Mario, Sí, el tema no es tanto el número, el tema es la disposición enorme de las 10.000 personas.
hacia eso y lo que comentaban pues, algunas personas con las que hablé después. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que atrevernos a no gustar por hacer lo correcto. Y algunos de mis maestros, algunos de ellos psicólogos, médicos, en el momento en el que empezaron a hacer sus investigaciones, fueron tachados de locos. Hoy son reconocidos como los máximos expertos en el mundo. ¿Qué ocurre? Que nos gusta recoger las manzanas del árbol, pero no nos gusta sembrar la semilla, regarla y tener paciencia para que crezca. Yo os digo, por lo menos con mi experiencia, que interesaros por el autoconocimiento y la gestión emocional real, no como maquillaje, no como superficial, sino real, no para impresionar a nadie, no para impresionar a nadie, sino para iluminar las cosas, es posiblemente una de las mejores cosas que un ser humano puede hacer. Ahora, muy importante, esto no es, desde mi punto de vista, sea un certificado, no sea un certificado para mostrar el certificado. Es para que tu vida refleje que lo has integrado. Qué triste es que alguien enseñe un certificado y su vida grite, no aprendiste nada. Entonces, que si os metéis en el campo, yo así creo, os lo propongo porque creo que vale la pena, os metéis en el campo del autoconocimiento y la gestión emocional, que lo hagáis con un deseo profundo y sincero de incorporarlo en vuestras vidas. Porque en el momento en el que tú aumentas tu autoconocimiento y mejoras tu gestión emocional, te conviertes en el mejor regalo para el mundo. Tenemos una pregunta por allá, bienvenido. Buenas tardes a todos, un honor estar frente a ustedes, doctor Estefio, doctor Mario, a la comunidad UES, a sus directivos, un saludo cordial. Yo soy coach y dentro de ese proceso, doctores, he podido identificar que muchas veces los conceptos que tenemos desde pequeños, nuestros malos hábitos a veces, nos ponen una barrera para llegar a ese despertar, a esa aceptación de la que usted hablaba, doctor. Y es muy interesante, me llamó mucho la atención esa parte. Y quisiera, por favor, pedirle que cómo podemos fortalecer eso para llegar a ese despertar, porque podemos tener mucha información en lecturas de libros, en muchas herramientas que encontramos, pero esa fortaleza, ¿cómo la podemos encontrar con mayor facilidad, doctor? Muchas gracias. Yo empecé a hacer procesos de coaching hace ya cerca de 3 décadas, cerca de 30 años. Y lo voy a explicar desde mi punto de vista en clave de coaching, ya que tenemos a un coach aquí. Hace 2500 años nace en Grecia una persona que cambiara toda la historia de la humanidad. Era un hombre bajito, más bien feo, un hombre excepcional, hijo de un escultor y una matrona. Se llamaba Sócrates. Y Sócrates se dio cuenta de que la clave para que las personas elevaran su nivel de conciencia, para que vieran lo que no estaba viendo, no era decirles cosas, no era explicarles cosas, era hacerles preguntas. Preguntas para que reflexionaran, preguntas para que penetraran en su interior y encontraran la respuesta a un desafío, a una cuestión. Por eso Sócrates es el padre del coaching. Él no lo llamó coaching en aquella época, porque coaching es una palabra inglesa. Él lo llamó la mayéutica. Él decía que su labor era como la de su madre, comadrona. Su madre ayudaba a que el niño naciera, pero el niño estaba allá adentro.
él, Sócrates, ayudaba a que la respuesta emergiera, pero la respuesta estaba dentro. Y yo os digo que he estado en procesos de coaching absolutamente mágicos, donde el coachee, la persona a la que estaba haciendo coaching, de repente ha conectado con algo extraordinario y ha aflorado un camino, una alternativa, una respuesta que no se le había pasado por la cabeza. ¿Cuál fue la clave en todos los procesos de coaching en los que sucedió eso? Que yo tenía fe en que la respuesta estaba dentro de la persona. En aquellos momentos en los que yo dudé que esa respuesta estuviera en la persona y yo quise de alguna manera más o menos consciente que mirara en una dirección, el proceso pudo ser de algún valor, no fue mágico. Lo más importante para conectar con el potencial que hay en todo ser humano y despertarlo es que tú creas que está ahí. Porque si tú crees que está ahí, tu forma de mirar, la mirada apreciativa, tu forma de hablar será radicalmente distinta a si crees que no está ahí. Ya no estamos hablando de conceptos puramente intelectuales, sino de conceptos energéticos. Tú no movilizas la misma energía ante un ser humano si le ves como una persona sin recursos o si la ves con mirada profunda como una persona que tiene recursos. Vamos a pasar a la última pregunta para cumplir, sí, ya con... Dale, adelante, bienvenido. Querido doctor Mario, apreciada Stephanie, distinguidas autoridades, invitados presentes. Hoy en día muchos jóvenes atraviesan episodios de depresión y ansiedad, por lo que se genera, digamos, una inseguridad, un miedo a atravesar diferentes desafíos en temas de socialización, toma de decisiones. ¿Cuál sería su consejo para estos jóvenes para enfrentar estos miedos y superarse en sí mismos y afrontar todas estas barreras? Es una maravillosa pregunta. Yo decir que no doy consejos, no sé quién para darlos. Yo hago propuestas y comparto experiencias. Mirad, permitidme que os haga una pregunta. Es una pregunta dura. ¿Por qué hay personas alcohólicas? 1. ¿Por qué hay personas adictas a las drogas? 2. ¿Por qué hay personas adictas al sexo? 3. ¿Por qué hay personas adictas a aparatos tecnológicos? ¿Por qué? No digo por qué les gusta, digo por qué son adictos. ¿Por qué? ¿Vosotros pensáis que el alcohol está tan rico que dicen, oh, es que me gusta tanto el alcohol? O que las drogas, con los impactos tan devastadores que generan, las personas que están atrapadas en la droga dicen, es que están estupendos, sí están estupendo al comienzo y luego al final. ¿Por qué? Porque buscamos una distracción. ¿Distracción de qué? Del sufrimiento. La mayor parte de las personas que beben en exceso quieren apagar un dolor. ¿Quién de vosotros ha visto El último samurái? ¿Lo ha visto en la película El último samurái de Tom Cruise? Ver esa película. ¿Por qué bebe Tom Cruise? Para intentar olvidar las barbaridades que hizo el ejército norteamericano con las poblaciones indígenas. ¿Qué quiero decir? Que los jóvenes buscan distracciones, quedan atrapados por distracciones, porque hay algo que les falta y les genera un dolor. ¿Qué genera dolor en el ser humano? El dolor más profundo, el no sentirse amado. Se llama dolor ontológico. El no sentirte amado. Muchos jóvenes ven que sus padres no les dedican tiempo. Muchos jóvenes ven que la sociedad les llama generación de cristal, que es muy fácil poner una etiqueta, un apodo, y realmente no se interesa profundamente en su sentir.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos tienen un dolor y buscan una distracción. En el momento en el que un joven empieza a sentirse profundamente querido, valorado, apoyado, desafiado y acompañado, verás como muchas de estas cosas dejan de ocurrir. Y te voy a poner un ejemplo. Hice hace como un mes, hicimos hace un mes un curso de mindfulness en Madrid para pocas personas, 200 y pico. Y unos días antes había dado la conferencia que di ayer en Guayaquil y anteriormente en Quito, la había dado en un teatro en Madrid, en el Lope de Vega. Y hay una meditación en la conferencia, los que estuvisteis ayer lo pudisteis vivir, que es una meditación que he creado que se llama la meditación del Kintsugi, del amor sin condiciones. Es decir, en el cual una persona, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer, de sus errores, se siente profundamente amada. Bien. En el curso de mindfulness, después de las prácticas meditativas, hay un espacio para que hagan preguntas, para aclarar, etcétera, o para compartir experiencias. Y un joven de unos 30 y tantos levantó la mano, 200 personas, y dijo: yo era un adicto a las drogas. Hice la meditación del Kintsugi, ya no soy adicto a las drogas. ¿Cómo es posible que una adicción pueda desaparecer de una manera así? Porque el amor tiene la capacidad de transformarlo todo. Todo. Y esa persona sintió esa conexión con el amor infinito. Entonces, lo que a nuestra sociedad le falta es amor. Es amor. Y cuando nosotros percibimos amor, entonces las cosas empiezan a mejorar. Les quiero felicitar por el interés, felicitarlos por ser los privilegiados que pudieron tener este encuentro tan privado con María Alonso en esta venida a Ecuador por 3 días que ha estado por acá. Mañana va a conocer nuestras Islas Galápagos, que no las conoce todavía, así que esperamos que le encante. Y ojalá en su próxima parada por Guayaquil nos volvamos a encontrar, pero lo más importante, que se haya podido sembrar semilla esta tarde en ustedes, en esa búsqueda propia que tenemos todos, más allá de nuestras circunstancias, de ese camino del despertar del que habla María Alonso, donde toda transformación comienza en uno mismo. Y sepan que quienes quieran dar ese paso más que hoy hemos contado ya, parte de lo que va a incluir nuestra certificación de habilidades emocionales aplicadas entre la Academia Busca Sentido y la UES, es justamente este contenido que solo nos abra la puerta un poquito más a aprender a vivir mejor. Y tomando las palabras de Mario, que me acuerdo en una de las primeras entrevistas que le hice hace más allá de 8 años ya, y me decía: Stephanie, todo el mundo quiere sufrir menos y todo el mundo quiere ser feliz. Bueno, aprendamos a hacerlo también, que si no lo somos, vayamos construyendo ese camino para llegar a eso. Yo les agradezco inmensamente por haberse dado cita aquí y ojalá y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Una vez más, buenas tardes a todos. María Alonso, gracias por su espectacular conversatorio que nos ha hecho vivir y vibrar con sus experiencias. Realmente va a ser memorable lo que nos enseñó ayer y hoy. Y por ende, nosotros como Universidad Espíritu Santo, la número 1 del Ecuador,
queremos darle un certificado como profesor honorario a usted, Mario Alonso Puig. El cual indica: el Consejo Superior Académico Universitario de la Universidad de Espíritu Santo, considerando que el doctor Mario Alonso Puig, médico cirujano de la Universidad de Harvard, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, es poseedor de una trayectoria internacional como conferencista, autor y formador en temas de liderazgo, salud mental, neurociencia, creatividad, desarrollo humano, y que honra con su visita a la UES. Que su legado intelectual, compromiso con la formación integral del ser humano, lo han convertido en una de las voces más influyentes del mundo hispano, aportando desde la ciencia y el pensamiento crítico a una sociedad más consciente y resiliente. Que su labor ha estado guiada por una profunda convicción en el poder de la mente, la fuerza de la esperanza y el valor de los vínculos humanos, pilares que también forman parte del modelo formativo de nuestra institución. Resuelve investir con el título de profesor honorario al señor doctor Mario Alonso, dado y firmado en San Borondón a los 18 días del mes de junio.